Sea bienvenida, estimada maestra. Nos acompaña también el maestro Luis Felipe Canudas Soresa Ugalde, director del Departamento de Letras de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Luis Felipe, el respaldo que siempre hemos recibido nos permite concretar y realizar en el mejor ambiente cada uno de nuestros proyectos. Mil gracias, Luis Felipe. También contamos con la presencia del maestro y apreciado amigo Arturo Díaz Sandoval, director del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Sigli, CITRU, del IMBAL. Arturo es cómplice y artífice de estas aventuras académicas que hemos realizado de una manera conjunta. Y también está, por supuesto, el doctor José Ramón Alcántara, profesor e investigador emérito de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, quien bajo su liderazgo se realiza también esta reunión académica. Bienvenido y por supuesto muchas gracias, Pepe. Quisiera ahora ceder espacio a la maestra Claudia del Pilar Ortega González, subdirectora general de Educación e Investigación Artísticas del IMBAL, a fin de que nos haga el favor de transmitirnos su mensaje. Maestra Claudia. Muchísimas gracias, maestro Hugo Salcedo. Muy buenos días, muy buen día a todas y a todos. Doctora Lola Proaño Gómez, doctor Luis Javier Cuesta, maestro Luis Felipe Canudas, maestro Arturo Díaz Sandoval, doctor José Ramón Alcántara. Les saludo con mucho gusto y con mucho entusiasmo en nombre del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que celebra y reconoce el trabajo y las iniciativas de su Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli, CITRU, que es un espacio que de manera permanente innova y de forma rigurosa indaga, estudia y documenta el fenómeno teatral en México, con el fin de impulsar nuevos modelos de pensamiento y generar saberes originales desde donde se renuevan los discursos y las miradas. Celebramos de igual manera la alianza y la colaboración académica entre el CITRU y el Departamento de Letras de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México en la instauración de la cátedra Rodolfo Usigli, que desde el 2018 busca ampliar y profundizar la investigación sobre el teatro desde las prácticas artísticas contemporáneas, teniendo como punto de inspiración la filosofía y el pensamiento de nuestro gran Rodolfo Usigli. Y que este año complejo y difícil ha tenido el acierto de invitar a la doctora Lola Proaño Gómez a dictar la cátedra, toda vez que en su destacada trayectoria y prolífica producción intelectual ha mirado el fenómeno de la escena teatral latinoamericana desde una perspectiva filosófica y política que piensa el arte como un ejercicio de libertad, desde las prácticas comunitarias y la estética teatral de la liberación. Muchas felicidades a todas las personas que han hecho posible la realización de esta tercera emisión de la Cátedra Rodolfo Usigli. Muchas felicidades al maestro Arturo Díaz, felicidades también al doctor José Ramón Alcántara y al maestro Luis Felipe Canudas. Mayor mérito no podrían tener al cristalizar este importante espacio académico en tiempos de pandemia y austeridad. Enhorabuena y mucho éxito. Muchísimas gracias, maestro Ortega, por sus palabras. Gracias por sus deseos. Estoy seguro que esto será un éxito. Sería muy honroso, estimado doctor Javier Cuesta, director de la División de Humanidades y Comunicación de la Ibero Ciudad de México, si pudieras dirigirnos unas palabras, haciéndonos enseguida el favor de inaugurar nuestros trabajos de esta cátedra en la misión de este año 2020. Muchísimas gracias, Hugo. Muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Quiero saludar con muchísimo gusto a quienes me acompañan hoy en la mesa de honor del evento, aunque en realidad más que estar sentados juntos, pues están juntitos nuestros cuadritos en el Zoom. Maestra Claudia del Pilar Ortega, subdirectora general de Educación e Investigación Artísticas del IMBAL, pero sobre todo amiga y compañera de la Ibero, ella lo sabe. Esta es su casa y lo será siempre. Maestro Luis Felipe Canudas, director del Departamento de Letras de la Universidad Iberoamericana. Maestro Arturo Díaz Sandoval, todos estábamos preocupadísimos por si entraba o no a la sesión de Zoom. Excelentísimo director del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral, que lleva el nombre de esta cátedra y de este evento, Rodolfo Usigli, el
famosísimo CITRU del IMBAL, y doctor José Ramón Alcántara Mejía, profesor e investigador emérito del Departamento de Letras de la Ibero, y una de las personas fundamentales a quien debemos estar aquí hoy representados en la organización de este evento, que nos propone estos diálogos fundamentales acerca de los fenómenos sobre teatro y teatralidad, y que nos trae hoy a una ponente mundial de la talla de la doctora Proaño. Quiero darle la bienvenida también a la doctora Proaño. Me da mucho gusto tener la oportunidad de compartir el evento con todas y con todos ustedes, aunque sea en esta forma virtual, y me llena de satisfacción, como digo, esa invitación, porque es un evento que sin duda nos habla con claridad de cuáles son estos momentos, preocupaciones e intereses del Departamento de Letras de la Ibero. En mi papel como director de la División de Humanidades y Comunicación no puedo menos que congratularme con los resultados año tras año de esta cátedra Rodolfo Usigli, resultados que se enmarcan en el convenio de colaboración que tenemos entre la Ibero y el Centro Nacional de Investigación Rodolfo Usigli del IMBAL, y con el propio IMBAL, y que en esta ocasión ya va a celebrar su tercera edición. La concesión a través de la cátedra de la medalla Rodolfo Usigli a sus distinguidos catedráticos y catedráticas en agradecimiento, pero sobre todo en reconocimiento a su destacada labor en la investigación teatral, refleja a la perfección, creo yo, la componente académica de este convenio, del que al menos tengo para mí, es una de las colaboraciones de las que más orgullosos nos sentimos en la universidad. Ojalá podamos mantenerla durante muchos años. Al reflexionar sobre esta tercera edición de la cátedra, y como un modesto historiador, intruso entre críticos literarios y teatrales de gran talla, ya saben, ese síndrome del intruso, no quiero perder la oportunidad de recordar a la doctora Jacqueline Bixler de Virginia Tech y al doctor José Ramón Alcántara, quienes recibieron la medalla en las ediciones anteriores. A ellos se unirá hoy la doctora Lola Proaño Gómez, investigadora del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, nuestra querida UBA también. No se me ocurre mejor momento que hoy, tras la jornada de reivindicación de las mujeres de ayer, para escuchar a quien ha convertido en actividad central sus ensayos sobre la relación de la teoría feminista con la escena o con el estudio del artivismo en Argentina y Chile. Se me antojan fundamentales sus postulados, y espero que me lo permita, doctora Proaño, sobre la existencia de una estética teatral de la liberación presente en la producción teatral latinoamericana. Espero de corazón, aunque probablemente faltaré a esta esperanza en los próximos minutos, poderme quedar un rato a escuchar a la doctora Proaño. No me quedaría más que agradecer efusivamente a nuestros amigos por mucho tiempo del IMBAL y del CITRU, compañeros estratégicos de viaje, así como a mis compañeros del Departamento de Letras, en especial a los doctores Alcántara y Salcedo, gracias a cuyos esfuerzos estamos aquí hoy reunidos. Voy a ceder el uso de la palabra, pero antes quiero aprovechar para cumplir con las formalidades asociadas a nuestros cargos, y aunque no creo estar en posición de pedirles que se pongan de pies, creo que podemos dejarlo así, procedería en este momento a declarar inaugurada esta tercera edición de la cátedra Rodolfo Usigli, en este año que, como dijo Pilar antes que yo, tan complejo, tan triste, tan peculiar, tan difícil, pero también esperanzador, de 2020, declaro inaugurada esta tercera edición de la cátedra. Muchas gracias a todas. Muchas gracias a todos. Esperamos ansiosamente las palabras de la doctora Proaño. Muchísimas gracias, apreciado Javier. Muchas gracias por tu mensaje. Enseguida hará uso de la voz el maestro Arturo Díaz Sandoval, director del CITRU, a fin de transmitirnos algunas palabras y presentarnos a la catedrática de este año, a nuestra querida doctora Lola Proaño. Adelante, Arturo, gracias. Gracias, Hugo. Gracias. Bienvenidas, Claudia del Pilar Ortega. Muchísimas gracias por esas entrañables palabras. Doctor Canudas, también los saludo con mucho respeto. Al doctor Alcántara, Hugo Salcedo y al maestro Luis Felipe Canudas, muy respetuosamente. Muchísimas gracias por cederme la palabra. Más que, aparte de leer un poco la semblanza de Lola Proaño, quiero decir que Lola Proaño ha sido una compañera de viaje en el transcurso de la investigación sobre el teatro latinoamericano, y que su impronta investigativa ha dado frutos importantes para destacar justamente la particularidad
de una práctica teatral en lucha y en constante cambio y renovación en búsqueda justamente de procesos decolonizadores. Lola Proaño ha estado con nosotros desde hace tiempo y la Universidad Iberoamericana junto con el CITRU han compartido una larga trayectoria de colaboraciones en este terreno justamente del estudio de lo latinoamericano, pensar la idea de lo latinoamericano desde varias perspectivas. En ese sentido, Lola Proaño, desde el Festival de Cádiz, desde los eventos mismos del Coloquio de Teatro Latinoamericano, ha sido una férrea acompañante, solidaria, generosa, y recientemente lidera la creación de una red de estudios en artes escénicas latinoamericanas que integra a importantes personalidades, investigadores del teatro en diferentes países de Latinoamérica, como en Colombia, Uruguay, Chile, Argentina misma, y decir que, bueno, aunque Lola Proaño, al igual que Rodolfo Sigli, es ciudadana del mundo, se ha ubicado en Argentina, siendo ella ecuatoriana, y tiene un espíritu profundo por esta ciudadanía más que del mundo de la escena latinoamericana. Lola Proaño es profesora emérita de Pasadena City College desde el 2011. Es PhD en teatro y poesía latinoamericana en la Universidad de California, Irvine, máster en filosofía en la Universidad del Estado de California, Los Ángeles. Ha publicado Poética, Política y Ruptura, Argentina, 1966 al 73, por Atuel, Buenos Aires, 2002. Poéticas de la globalización en el teatro latinoamericano, 1950-2007. Gestos, Irving, 2007. Estética comunitaria, miradas desde la filosofía y la política. Antología de Teatro Latinoamericano, 1950-2007. Instituto Nacional de Teatro Argentino, 2010. Proaño Gómez tiene además publicaciones en revistas profesionales y conferencias en Sudamérica, Estados Unidos, Inglaterra, España y Alemania. Actualmente es investigadora invitada del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es además miembro de varios consejos editoriales de publicaciones académicas internacionales. Codirigió producciones universitarias durante 6 años en Pasadena, California, y actuó en 4 de ellas. Sin más, le damos la bienvenida a Lola Proaño Gómez y estamos muy entusiastas también por escuchar sus saberes que va a compartir con todos nosotros. Bienvenida, querida doctora Lola Proaño Gómez. Muchas gracias, Arturo. Y muchas gracias a quienes integran este presidium. Estimada maestra Claudia del Pilar, doctor Javier Cuesta, maestro Luis Felipe Canudas, doctor José Ramón Alcántara, maestro Arturo Díaz y por supuesto a la doctora Proaño. Y gracias también a todas, todos, todes por sus sentidas presencias. Antes de ceder el espacio a la doctora Proaño y como información de procedimiento, deseo comentarles que estaremos compartiendo en esta plataforma durante las 3 jornadas de hoy, jueves, viernes y sábado, rogándoles conserven apagados sus micrófonos para evitar la interferencia sonora. Si así lo consideran, podrán ir haciendo sus comentarios o formulando sus preguntas en el chat. La opción de levantar la mano o comentar de forma directa con el micro abierto nos lo podrá indicar en su momento nuestra conferenciante por si ella desea que de esta manera se desarrolle la interacción. Como anfitrión de hoy está, tras las bambalinas virtuales, nuestro compañero Juan Luis Loza, quien podrá ir otorgando los permisos y resolviendo la parte técnica del seminario. Les informo también que el próximo sábado, al término de la última jornada, es decir, a las 13 horas tiempo de la Ciudad de México, y como acto de cierre de la cátedra en su emisión de este año, se le entregará a nuestra querida Lola Proaño la medalla Rodolfo Sigli. Esta disposición será también de forma virtual, pero prometemos, Lola, prometemos buscar la manera de que en breve y de acuerdo a nuestras posibilidades la tengas en tus manos, la tengas en tu espacio. Buenos días a todos, a todas. Querida Lola, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias, Hugo, por la presentación, por la bienvenida. Quiero agradecer muy especialmente a la Universidad Iberoamericana, al CITRU y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura por esta invitación
que ustedes me agradecen mucho, pero la agradecida soy yo, realmente es un honor y es un placer inmenso estar en esta cátedra Rodolfo Usigli, que fue uno de los primeros autores que yo leí en uno de los primeros, si no en el primer seminario doctoral sobre teatro latinoamericano con Juan Villegas. Así que para mí Rodolfo Usigli es una persona que enseguida me trae recuerdos del impacto que hizo en mí el teatro latinoamericano para cambiarme de especialidad y de lugar de investigación, de la filosofía o de la narrativa al teatro, y allí me quedé. Así que eso en primer lugar. Y luego decirles que en este seminario lo que yo pretendo hacer es posicionándome de alguna manera cerca a aquello que Rodolfo Usigli pregonaba, que era abordar aquellos productos culturales, aquellos momentos históricos que bogaran por la soberanía y la independencia de Latinoamérica, buscar en el teatro latinoamericano contemporáneo, muy contemporáneo, modos en que este teatro expresa justamente esto. Expresa el deseo de soberanía, el deseo de una vida mejor fundamentalmente, y que son profundamente políticos en un sentido político bastante más complejo que aquel del que hablábamos en los 60 y en los 70, que era la discusión institucional. Entonces, bueno, esa es mi intención con este seminario, que idealmente constaría de 3 partes. No sé si va a haber tiempo para las 3 partes. Prefiero sacrificar algo en función de la claridad expositiva y el posible intercambio. En la primera parte voy a presentar brevemente una posición teórica. Luego voy a hablar sobre el contexto económico, social y político de Latinoamérica en el neoliberalismo, para aclarar los supuestos sobre los que yo estoy trabajando al mirar al teatro. Y luego voy a pasar a escenas latinoamericanas, en este caso en la primera parte, de Argentina, Colombia y México. Luego una segunda parte que tiene que ver con lo que Hugo habló de mi interés en el feminismo y en las teatralidades feministas, que decidí mirar con ustedes cómo se ha puesto la maternidad en la escena latinoamericana, problematizando una noción de maternidad que no es la que las mujeres en general, por lo menos algunas, tenemos acerca de la maternidad. Y habría una tercera parte, si el tiempo alcanzara, que abordaría escenarios, en este caso de la maternidad era Uruguay y Argentina, y una tercera parte que abordaría el problema de los escenarios que presentan utopías, distopías latinoamericanas, y en este caso ejemplificaría con Perú y Cuba. Si no llego a la tercera, nos quedamos en la segunda. Bueno, entonces vamos a empezar con esto. Quiero dar la bienvenida a todos los amigos que veo en las camaritas, en los cuadraditos. Lorena de Chile, que no se nombró Chile, Chile también está presente, y decirles que me da enorme gusto verlos, me da mucha emoción verlos, porque ahora que no podemos vernos en ningún otro lugar, agradecer a todos, también a los mexicanos amigos, Guillermina, que la veo en primer plano ahí en la primera franja de cuadraditos, Daniel de Uruguay, o sea, veo muchos amigos de muchas partes y me da muchísima alegría agradecerles la presencia y bueno, esperar dialogar a partir de ahora entonces. Entonces, ¿podría compartir pantalla, Juan? Sí, entiendo que está habilitado. Si quieres. Sí, está habilitado, acá está. Ok. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, he decidido hacer todo así con la pantalla compartida, con pequeños esquemas, para que los oyentes se aburran menos, porque siempre nos entretenemos un poquito más si mientras escuchamos la voz podemos ver algo en la pantalla. Es muy duro estar sentado 2 horas frente a una persona hablando en una pantalla. Entonces vamos a ver si esto facilita un poco la atención y el interés y el entretenimiento, entre triple comillas, de este seminario. Entonces vamos a empezar. ¿Y por qué? Te muteaste, Lola. Ok, ahí está. Ahora sí, ¿no? Sí. Ok,
¿Se ve bien? Sí, sí se ve. Bueno, Sí. yo propongo pensar la estética de una manera que no sea este pensamiento filosófico estético abstracto que ponía el acento en la armonía, en la belleza, sin nunca poder definir qué es eso de la belleza, sino bajar el concepto de la estética a nuestra realidad latinoamericana y pensar qué nos interesa a nosotros como estética. Creo que nuestra posición es fundamental para decir qué es lo que nos parece estético, bello o interesante para todos nosotros. Entonces, encontré una cita de Marcuse que la tenía hace mucho tiempo que decía, la belleza pertenece a la imagen de la liberación. Entonces, yo voy en busca de cómo esto se da en el escenario teatral. Primero, creo que esta estética responde a una mirada situada. Quiere decir que es una mirada situada políticamente y que es además una mirada situada geográficamente. Hablamos desde nuestros propios lugares, hablamos desde Latinoamérica y hablamos en busca de proyectos políticos liberadores. Esto facilitaría además en la escena la emergencia de sensibilidades y deseos que por supuesto no están negados, aunque así nos quieran hacer creer, ya vamos a ver más adelante. Entonces, en estos productos que yo, por supuesto, quiero aclarar algo antes. Las escenas de las que voy a hablar son elegidas por mí, por mis intereses y por casualidades eventuales de tiempo y lugar, además. No son las únicas ni son las que tienen que estar. Podrían estar otras escenas quizás, y estas escenas además pueden ser leídas de otras maneras como en realidad lo han sido. Desde mi perspectiva, con interés político, con interés liberador y con interés estético, que no sé, es estética abstracta, son las escenas que a mí me interesaron más para reflexionar. Entonces, en estas escenas o en estos productos emerge una discontinuidad en la experiencia y la mutación de la sensibilidad. ¿Qué aparece en la escena? Estructuras y sistemas invisibilizados que constituyen el statu quo y que nosotros los tenemos completamente normalizados. Por otro lado, se relativiza la relación entre significante y significado. Al romper esta relación, el sentido de todo puede ser trastocado. Se pone en duda además la esencialidad de los modos de vida. El modo de vida en el que vivimos ahora no tiene que ser el modo de vida. Y además la organización política, sociopolítica, del sentido común, la de todos los días, tampoco tiene que ser la organización que sea necesariamente esta. No sé por qué esto no me hace caso. Ahora, ¿me muteé otra vez? No. Bueno, entonces la escena teatral, concebida así, sería el resultado de un sujeto colectivo o individual, en unos casos lo uno, en otros casos lo otro, que ante una exterioridad, que puede ser una exterioridad de la naturaleza, que en este caso concreto no es lo que más nos interesa, sino ante la sociedad, ante la política, ante el statu quo y la organización, abre su sensibilidad, recibe ese golpe en su sensibilidad y surge una interrelación en cuyo proceso, en cuya conexión se construye la escena teatral. Aparece la poiesis, que es una respuesta teatral frente a ese mundo de imágenes, de palabras, emociones e ideología. La poiesis entonces resultaría, o la creación o la producción, que es como yo prefiero llamarlo, sería el resultado de la apertura desde esta sensibilidad al contexto, al que le planteamos preguntas. La concreción de estas respuestas la concreción de respuestas a la atmósfera político-afectiva de ese momento de la producción. Ahora, esta escena así descrita es productora de acontecimiento. ¿En qué sentido? En que abre un proceso de cambio en la sensibilidad y en la subjetividad, en el sentido que algo viene de afuera y forza el cambio. Es una concentración urgente entre pasado, presente y futuro, según Dilthey, que habla de acontecimiento también, dice él que es un evento memorable, es un evento que interrumpe nuestra cotidianidad y que siempre queda marcado como un momento memorable en nuestra existencia.
El acontecimiento resiste, por otra parte, el determinismo causal, claro, sale del cotidiano, sale de la evolución causal de los eventos y produce efectos y causas más allá de lo que nosotros podríamos. Entonces, tengo que reconocer a Enrique Dussel, porque él ha propuesto una filosofía de la liberación con otro grupo de intelectuales latinoamericanos, que nace, ya sabemos, en el 68, con la teología de la liberación y el movimiento tercermundista de la Iglesia. Dussel propone la estética de la liberación. Y yo propongo aterrizar la estética de la liberación dusseliana, aún más, aterrizarla a la realidad política y social latinoamericana y aterrizarla al escenario teatral. Entonces, lo que yo propongo es que esta estética teatral de la liberación sería una forma de expresar la posibilidad y la voluntad de plantear o de plasmar otro mundo. Sería la capacidad de producir acontecimiento, como acabamos de ver, no solo en la producción, sino también en la recepción, entendiendo el acontecimiento, como ya lo dije hace un minutito, como algo que viene de afuera, nos impacta y produce un rompimiento que es un evento memorable en el flujo de la existencia. No se escucha, está mute. Gracias. ¿Cuáles serían las características de esta estética de la liberación, entonces? Primero expresa lo que no puede ser dicho. Creo que esto es una característica fundamental de la que yo ya había hablado anteriormente cuando analizaba los aspectos políticos del teatro latinoamericano, porque el teatro rebasa el lenguaje verbal con todos los artificios expresivos de la escena. La ejecución de esa máquina de enunciación, por eso máquina de enunciación, incorpora objetos, cuerpos, sonidos, luces y el lenguaje verbal. Además, todos estos productos están insertos en lo social, insertos de una manera muy específica, ¿no? Porque también están insertos en lo social, por ejemplo, los productos, para dar un ejemplo argentino, de la calle Corrientes, del entretenimiento, que son puramente una mímesis del statu quo, un tranquilizador social. Entonces, estos están insertos en lo social, pero de una manera problematizadora del statu quo. Agregan poder al sujeto creador, poder potencial, no es un poder real. Están situados e integrados a la experiencia histórica. Buscan, mediante la producción de acontecimiento, la transformación, o al menos el inicio de un proceso de pensamiento que pueda llevar a la transformación del sujeto colectivo. Y eventualmente develan el orden político-social como contingente, es decir, niegan que esa realidad sea la necesaria. ¿Qué sería lo que teatralmente hace esta escena? Construye puentes imaginarios, visuales o textuales entre esa apertura sensible al mundo, contexto, y su impacto en la subjetividad. Entonces, ¿cuáles serían las características propias de esta estética de la liberación? Que es favorable a la conservación o mejora de la vida, y esto es dusseliano. Plantea la oposición a políticas o sociedades que no sean propicios para la misma. Es la parte negativa, que es en donde hace mucho acento, por ejemplo, las escenas de los 90 y de principios del 2000, que no presentan nada positivo, más bien desintegran esa apariencia de positividad mostrando todos los aspectos negativos del modelo. Y crea finalmente, en el orden de lo posible, solo de lo posible, nuevas formas de vida y una existencia potencial. Ahora, se discute mucho si es que en realidad la relación entre ficción y no ficción teatral, entre el escenario y su capacidad de alguna manera entregarnos un pedazo de realidad,
entre la ficción teatral y la historia tal y como la entendemos y la conocemos. Bueno, no me puedo extender en esto, pero en este punto concretamente quiero manifestar que, siguiendo a Gadamer y su propuesta, creo que la escena teatral da conocimiento. También las teorías de la afectividad, de las que hablaremos luego, hay una rama de la teoría de la afectividad que afirma que la afectividad, que es parte fundamental del escenario teatral, provee conocimiento. Entonces, provee conocimiento porque está insertada en la totalidad de la existencia. No es solamente un entendimiento en el sentido de causas, sucesión de acontecimientos, una cronología de eventos. No, según Gadamer va más allá de ese entendimiento. Provee la comprensión, que es que esos eventos que están puestos en la escena están engarzados, están conectados, están interrelacionados con la totalidad de la existencia. Es mucho más que una comprensión causa-efecto o cronológica. Supera entonces la experiencia aislada y subjetivizada, enfatiza su calidad social y su potencia cognitiva, suma aspectos emocionales y perceptivos en el proceso, como acabo de decir, relacionados con todo este giro afectivo de último momento, critica la realidad desplegada como negativa y contingente. Y acá Arturo Roig, que seguramente ustedes conocen, sobre todo los mexicanos y los argentinos, porque él estuvo exilado en México y después en el Ecuador, por eso lo conocí yo, hace una propuesta de la función utópica del discurso, y allí él propone que la negación de la realidad es la negación de un determinismo legal. Y esto a mí me abre el camino para afirmar que esa negación es, por vía negativa, la afirmación de otra vida es posible. Y por eso me interesa tanto. Y finalmente el recurso a la negación del statu quo, y allí está la capacidad subversiva de la percepción y el entendimiento para dar finalmente la posibilidad de presentar una imagen de la liberación. Esto respecto del conocimiento y la escena. Entonces, pasamos ahora al tema racionalidad. ¿Qué razón? ¿Qué entendemos por racionalidad? Racionalidad hoy día, según las teorías más en boga, económicas, no diría políticas, porque en la política hay mucha teoría que presenta esto de otras maneras, pero digamos lo que está en boga por el neoliberalismo y por el capitalismo de última hora, de últimos años, es esta racionalidad instrumental que se basa en la lógica tradicional, que no pone en duda los valores, que no califica los fines, sino que simplemente la racionalidad es un instrumento, tiene un instrumento que es la lógica que le lleva de principios a objetivos, nada más. Entonces ahora vamos a ver una propuesta de una racionalidad diferente, que es una realidad cognitio-sensitiva, es decir, incorporamos la afectividad en el proceso de conocimiento. ¿Esto qué hace? Primero, agrega potencia a las facultades, porque agrega la emocionalidad que según esta racionalidad tradicional, que además nos dejaba fuera de la racionalidad a las mujeres, porque se decía hace mucho, mucho tiempo, felizmente, que las mujeres no éramos capaces de vida intelectual, sino solamente emocional. Entonces, automáticamente, al ser la razón pura intelectualidad, como las mujeres no accedíamos a eso y éramos emocionales, quedábamos afuera de la racionalidad. Bueno, esta racionalidad entendida así, entendida como la sensibilidad incorporada a ella, pone además la disposición de la memoria involuntaria. Y esto lo vamos a ver en los escenarios todo el tiempo. Los sonidos, las luces, las palabras, en algunos casos los olores, los sabores, traen a nuestra memoria momentos vividos que usualmente no los recordamos. Esto aparece también en la obra colombiana de la que vamos a hablar hacia el final de esta parte. Y va más allá de la lógica y instrumentalidad con la problematización de la articulación neoliberalismo-vida. ¿Cómo vamos a entender lo político en esta escena?
Primero, la política se entendió tradicionalmente como la discusión de la escena con la política institucional. Esto predominó en los 60 y los 70. En mi primera publicación en este sentido fue Política, Poética y Ruptura, que analizaba los escenarios argentinos durante la dictadura de Onganía, Levingston y Lanusse, y la resistencia desde la escena. Y esta escena hablaba directamente con la institución, hablaba con la dictadura, hablaba desde los partidos, hablaba desde programáticas de partidos políticos, era dentro de lo institucional, de lo que siempre se denominó la política desde los griegos. Ahora, en estos escenarios esto no aparece, no hay una discusión institucional. Hay una discusión desde otra cosa, hay una discusión desde lo posible, se abre el campo de lo posible. Y acá sigo en la mayoría a Rancière. Entonces, en este campo de lo posible, ¿qué nos muestra la escena? Primero, la aparición de los no contados. Aquellos que, según Gruner, son aquellos que son indispensables para el sistema, pero que están fuera del sistema. Aparece una nueva lógica, que no es una lógica instrumental. Aparecen nuevas jerarquías de todo, inclusive de valores. El valor supremo ya no va a ser la buena vida en el sentido de la buena vida con el dinero y con el consumo. Aparece la potencia, y aquí vamos a seguir a Virno, el filósofo italiano, que lo vamos a ver más tarde, que es también muy interesante porque él habla de todas las potencias que se tienen y que nunca dejan de ser potencias porque nunca tenemos la decisión o la posibilidad o el contexto para desarrollarlas y llegarlas a hacerlas una realidad actual. Aparece también una narrativa ausente o una narrativa fragmentada. Y acá voy a hablar de estas últimas 4 cosas y voy a referirme junto a ellas con qué yo conecto. La narrativa ausente o fragmentada, la dislocación de la temporalidad, el cripticismo escénico. Hay escenas terriblemente crípticas que yo me acuerdo haber salido del teatro y una persona muy asidua al teatro se me acerca y me dice, ¿entendiste algo? No entendíamos nada, había que pensar y pensar y pensar. Y la estructura episódica. Estos últimos 4 puntos, narrativa, dislocación, cripticismo y estructura, me parece a mí que en esta escena de los 90, que vamos a ver, que es una escena culta, no es una escena que viene como la del teatro comunitario, es una escena culta, de teatro independiente, que adopta estas formas, adopta en la forma los postulados del posmodernismo, que según Jameson es la lógica del capitalismo tardío. O sea, según Jameson, el posmodernismo y su lógica y su filosofía corresponden al capitalismo tardío. Entonces, yo creo que estas escenas captan esa moda, pero no la transfieren al sentido de la escena, sino que la transfieren a la retórica y a las estrategias escénicas. Porque según yo voy a proponer ahora enseguida, estas escenas hablan de otra cosa. No hablan que no hay narrativa, no hablan de que no existe el tiempo. El criticismo escénico es una necesidad, digamos, escénica, pero ellos quieren decir algo más allá de eso. Así que yo creo que estas 4 últimas afirmaciones o rasgos provienen de una moda del momento dada por el posmodernismo y la filosofía de ese momento. Entonces, la pregunta que nos hacemos acá es, pregunta a ustedes, ¿estoy yendo muy rápido? ¿Nadie me contesta? No, bien. No, bien. Está bien. Está bien. Escuchar bien. Como no los veo, como veo solo la pantalla grande y no los veo, no sé qué está pasando al otro lado. Bueno, entonces, ¿puede la escena teatral transformar, revolucionar las sociedades? Pensar que esto va a suceder, como la Revolución Rusa o como la Revolución Francesa, es una total locura. Todos sabemos que en el teatro o en cualquier producto cultural, esta no es una finalidad realista. La escena transforma de otra manera. Transforma cuando produce acontecimiento, que cambia las sensibilidades, que amplía el deseo, que visibiliza hechos pasados, que hace dudar sobre el presente
y que imprime en la memoria ese hecho teatral como un antes y un después. ¿Qué es lo que personalmente a mí me pasó muchas veces, a pesar de que había escenas en las que no entendía nada? Me quedaba esa pregunta y esa inquietud adentro, así como hirviendo, que había que aclarar. Yo creo que ese es el gran mérito de la escena, de este tipo de escena de la que vamos a hablar. En ella aparece entonces una dimensión ética y política. Por eso digo yo que no es posmoderna en el sentido que vimos en la pantalla anterior, sino que tiene una dimensión ética política. ¿Por qué? Porque pretende, o al menos expresa, un desacuerdo y produce un cambio de sensibilidad. Además, se pregunta y nos obliga a preguntarnos por los límites y los alcances de nuestras acciones. Y nos obliga a preguntarnos también si ese es el modo de organización y política en el que queremos estar. Y nos obliga también a preguntarnos si no tenemos derecho a otro tipo de vida, a una vida más plena, a un contexto en donde nuestra vida pueda ser una vida más plena. Entonces, con todo esto claro, con todo esto hasta aquí, que espero que quede más o menos claro, reflexionaremos sobre producciones en las que aparezca el querer vivir propio sobre el querer vivir del soberano. En este caso, el soberano, ¿quién puede ser? El statu quo neoliberal, mercantilista, globalizador, que expresen la voluntad o el deseo de una mejor vida, esto está tomado de Dussel, que desplieguen la potencia como posibilidad de poder, esto está tomado de Rancière, y que afirmen la posibilidad de la actuación de las posibilidades, tal como lo afirma Virno, y que abran el horizonte de lo posible, como propone Arturo Roig en su idea de la función utópica del discurso. Entonces, acá pasamos un poquito, sigamos unas dos más y paro un ratito a ver si alguien quiere hacer preguntas o comentarios. Con todo esto en mente, fíjense, hemos visto primero qué idea de estética idealmente tratamos de armar. Segundo, el contexto en el que esa estética se está armando, que es el contexto neoliberal. Hemos visto cuáles son más o menos los presupuestos de este neoliberalismo, que vamos a ampliar enseguida más. Y ahora vamos a hablar de los procedimientos y lenguajes que estas escenas tratan de seguir, digo yo, siguiendo el posmodernismo en la moda formal, pero afirmando una ética y una posición que no es de negación del futuro ni negación de la ética. Estas escenas no niegan la historia, no niegan la posibilidad de acción, no niegan la denuncia, en verdad ellas mismas denuncian. Niegan la necesidad, es decir, afirman la contingencia de ese estado de cosas. El estado de cosas en el que vivimos y el estado de cosas que se refleja en la escena no es un estado de cosas necesario, no es así como tiene que ser, es contingente, se puede cambiar. La historia no ha terminado, la historia continúa, de esto vamos a hablar luego. Y es lícito el deseo. Podemos desear cosas que, aunque el contexto no nos dé para ese deseo, el deseo es lícito. Esto se aplica sobre todo cuando hablamos de escenarios feministas, ¿no? El lícito el deseo, pero se aplica en todos. Además, descubren una historia que se desaprueba. Ante ella hay solo preguntas. Aparece polifonía, aparece dialogismo, y entonces una lectura posible desde muy distintas perspectivas. Y la otra característica es que ante esta variedad de herramientas, de posiciones, de discusiones a nivel de la moda del momento, el posmodernismo, del contexto económico-político, el neoliberalismo, que cada espectáculo propone un escenario que demanda herramientas y miradas diferentes. Y esta es una de las mayores dificultades o placeres para quienes nos gusta para hablar de estas escenas, porque exigen del investigador preparación o incursión en campos en donde el investigador no está preparado. Cuando yo me gradué, yo no sabía nada de economía, no sabía nada de política, en sentido de ciencias políticas, ni de sociología. Tenía filosofía, que era mi vida anterior, y tenía toda la cuestión de teatro y cultura.
Pero ¿qué pasa? Cuando aparece esto, yo me veo obligada a empezar a leer otras cosas y empezar a insertar visiones, ideas, perspectivas que vienen de otros campos. Y esto enriquece muchísimo la mirada. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos de esta escena teatral? Estrategias improvisadas. Sensaciones o experiencias corporales que van armando el proceso de la creación de la escena. Respuestas adoptadas o rechazadas en este proceso de creación. Reacciones vivenciales no planificadas que justamente son estas sensaciones o experiencias corporales. Respuestas a subjetividades y afectividades que transitan en la escena. Hay una obra de Federico León de la que vamos a hablar, en la que esto está clarísimo. Y son todas ellas instantánea respuesta a situaciones inesperadas. Y en esto también, aquí también hay una fuerte carga política, porque una de las características de este mundo que nos ha tocado es la no seguridad. No tenemos una seguridad futura del empleo, de la jubilación. Los empleos no duran 50 años y nos jubilamos como antes, etc. Entonces, esta instantánea, esta sensación de la necesidad de adaptarse a lo imprevisto surge también en la escena. Todo esto para mí conforma lo que yo he llamado una lógica de la supervivencia, que es esta cuestión de ir adaptando el proceso a sensaciones, sensibilidades, problemas, problemáticas externas o de cada uno, etc. Y esta lógica no corresponde entonces a una cadena lógica, sino a una narración de intensidades. No hay un discurso lógico, por eso no hay una narración cronológica. Son intensidades. Y el sentido total de la escena no se puede, ni siquiera podemos tener la ilusión o la esperanza de entender la escena si queremos entender en el sentido de una cuestión causal de argumento, respuesta, una cadena lógica. Eso no existe acá. Acá el sentido total se sintoniza con relación a la escena en su totalidad, a la escena cuando se cierra. Y entonces la forma, vamos a ver la forma en que yo pienso que lo hice, fue volviendo, como un círculo, volviendo y volviendo a ver todo, y volviendo al comienzo y volviendo al final. Y entonces, acá está cómo yo realicé la lectura de estas obras tan crípticas y tan casi imposibles de entender. Tomo en cuenta todo, los elementos visuales, el lenguaje verbal, en elementos visuales que entran, todo lo del teatro. Entran el sonido, la luz, la gestualidad, el movimiento, la escenografía, el espacio en el que se hace el teatro, todo. Más el lenguaje verbal o el no lenguaje verbal. Los elementos visuales tienen referencialidad múltiple, tienen una ambigüedad. Y esa ambigüedad me va a servir a mí para, estoy haciendo una confesión acá, ¿no? Esta ambigüedad me va a servir a mí para poder hacer la lectura que a mí me interesa políticamente de esa escena. Por otro lado, el lenguaje verbal me lleva también a la necesidad de una contextualización y una historización. Ahora, todo esto, ¿cómo junto yo todo esto? Todo esto yo junto por medio de lo que Gruner propone en uno de sus libros como ficción operativa. Él no lo aplica al teatro, él lo aplica a otras cosas, pero a mí me pareció que era una idea muy productiva cuando investigamos teatro. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, veo una obra que no entiendo nada y salgo llena de esta inquietud y digo, bueno, ¿de qué me hablaron? Y empiezo a ver, para esto la grabación de la escena es fundamental, por eso yo he cargado durante años mi camarita pidiendo permiso a todo el mundo. Entonces, volver a ver la escena y ver qué cosas aparecen como reiterativas, qué posibles relaciones encuentro yo adentro, qué sucede al principio, sucede al final, cómo se engarza en el medio, qué lenguaje se usa, cuál es el contexto al que están haciendo referencia, qué referencias posibles tiene ese lenguaje verbal. Y con todo eso, yo hago una ficción posible. Digo, bueno, esta escena habla de tal cosa. Y con esa hipótesis ficcional total en mi cabeza, vuelvo a la escena.
vuelvo a los detalles de los elementos visuales, del lenguaje verbal y de la contextualización histórica y veo si realmente responde a mis preguntas. Si responde a las preguntas, puedo seguir adelante con la propuesta de lectura. Si no responde, mala noticia, tengo que volver a empezar, obviamente. Entonces, hasta aquí la primera parte. A mí me gustaría hacer una parada de, no sé, 5 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, si no hay preguntas, seguimos. Lola, ¿No? Sí, acá estoy. Voy a tratar de sacar esto para... una pregunta muy puntual. ¿A qué libro de Gruner te refieres con la ficción operativa? Mira, no tengo aquí no tengo aquí la cita bibliográfica exacta, pero te la puedo dar con toda seguridad. Espérame un ratito que a lo mejor lo encuentro acá. Espérate, así que... Aquí está. Hay varios. Yo creo que es o en el retorno de la teoría crítica a la cultura, una construcción alegórica, que está en el libro de Jameson y Zizek, Estudios culturales, reflexiones sobre el culturalismo. Y o está en El fin de las pequeñas historias, de los estudios culturales al retorno de lo trágico. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? ¿Sigo? Bueno, supongo que sigo, ¿no? ¿Estamos todos? Sí. 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 Porque no veo, es Todo como bien. muy feo no verlos, ¿no? Es muy feo no verlos. Bueno, entonces, acá idealmente el seminario tendría 3 partes. La primera, la resistencia desde la escena teatral a los cambios neoliberales, Argentina, México, Colombia. La segunda, vean, está mal, ¿no? Aquí, no, la primera es la que ya terminó, perdón. La segunda, la que ya nombré. La tercera, maternidad, política y feminismo, Argentina-Uruguay. Y la cuarta, que no sé si llegamos, apertura de la posibilidad de cambio, utopía, distopía, Perú, Cuba, Ecuador. Ahora tengo que buscar otra compartición de pantalla. Ok. Acá. Uno siempre tiembla que la tecnología falte, ¿no? Que nos falle la tecnología. Es un miedo que nos han metido, yo tengo un miedo. Bueno, salió. ¿Estamos? ¿Sí? Aún no aparece. ¿Apareció? No, yo no lo veo todavía. No, no se ve. ¿No se ve? A ver, otra vez voy a intentarlo de nuevo entonces. ¿Ahora? ¿Ahora? No. ¿Tampoco? No, todavía no. No, aún no. Bueno. Quizá esperamos unos segundos a ver si carga la No, plataforma. ya voy a hacer otra cosa. Un minuto. Ay, esta cosa que me está haciendo lo que no quiero. Salte de compartir pantalla Eso es lo que voy a vuelve. hacer. Voy a pararlo completamente. Bueno, hola a todos. Ok, ahora sí. Share screen, nos vamos acá. Vengo acá. Ahora, Se ve una pantallita al lado, chiquitita, azul, la escena latinoamericana, quizás tienes que pinchar allá nuevamente. mira, yo creo que esto se armó aquí un desastre. Déjame hacer algo acá. Ay, Dios mío. Se te queda abierto el Finder, a lo mejor ciérralo y ya se visualiza el programa. Ya está. Espérate, voy a cerrar todo. Cierro esto. Otro más, a ver. Ahora estamos. Ahora creo que va a funcionar, a ver.
Ahora sí, acá, acá. Ay, ojalá. ¿Ahora? No, Lola, antes de compartir, abre primero el programa. Pero si antes lo hice así, funcionó perfecto. Y acá me dicen que estoy compartiendo pantalla. Sí, pero solo se ve la pantalla del archivo, pero Ah, no el PowerPoint. ok, espérate. Entonces primero ábrelo y después compartes la pantalla. Ah, ahora te entendí, ok. Ok, lo abro. Está abierto. Ay, Dios mío, ¿qué pasó con No, mira, esto? deja de compartir pantalla, después abre el programa y Ok, después compartes pantalla. ok, espérate. Cuando esté abierto el Power, no la carpeta. Sí, Exacto. eso mismo estoy haciendo. Y eso hice ya 2 veces. Ok, ahora sí. Pero no ha dejado de compartir. New share. ¿Nada? Es que no has dejado de compartir, seguimos viendo la pantalla del... Ajá. Ahora, ahorita abre, antes de compartir, abre el archivo. Ok. No, 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 Lola, vuelve atrás, porque lo estás compartiendo ahora. Abre, vuelve atrás, deja de compartir Espérate un pantalla. ratito. Ok, ya dejé de compartir. Ok. Ya. Ahora Abre el sí. documento completamente hasta que esté abierto tu PowerPoint, totalmente, sin compartir todavía. Ok, gracias Lorena. Sin Salvador. compartir. Ok, Y cuando esté ahora. totalmente abierto, ahí comparte. Ok, ahora sí. Ahora sí. Share screen. ¿Ya? Sí. ya, sí. Ya. Bueno. Perdón por la inutilidad. No Bueno, pasa nada. entonces vamos a ver la primera parte. Empezamos así. Acá vamos a hacer varias cosas. Primero vamos a analizar un poquito todo lo que está por debajo de lo que sucede en el escenario teatral. O sea, cuáles son los postulados o las suposiciones fundamentales del neoliberalismo y del posmodernismo. Y luego vamos a pasar a 2 obras de Federico León argentino, a una obra mexicana de la comedia de la escena nacional y a una obra de Colombia. Entonces, empezamos con esta, ¿no es cierto? El neoliberalismo globalizado ha causado variaciones en la sensibilidad social, ¿no es cierto? Por otro lado, junto al neoliberalismo aparece el posmodernismo, que como ya dije antes, según Jameson, es la lógica del capitalismo tardío. O sea, según Jameson, yo creo también, es una filosofía que va acorde al momento político global. Entonces, el posmodernismo afirmó la muerte de las utopías, el fin de la historia, la relativización del lenguaje y la desvalorización de la política. Fíjese en que al ver acá estas cuatro rasgos del posmodernismo, podemos afirmar que la relativización del lenguaje aparece en los escenarios como una estrategia, lo que yo les había dicho hace un ratito. Pero la desvalorización de la política, la muerte de las utopías y el fin de la historia no son parte de lo que estos escenarios proponen. Aparecen entonces unas poéticas teatrales, sobre todo ocultas, que vierten sus propuestas en otros lenguajes. Ahora, ¿qué es así como una visión global del neoliberalismo, ¿no es cierto? ¿De qué está compuesto? De la economía política, de economía y política fundamentalmente, de economía y política. ¿Cuáles son los supuestos? En el aspecto económico hay un impacto sociopolítico muy fuerte. De este impacto sociopolítico, bueno, después me pasó al otro lado. Y esto va a estar conectado con el desarrollo de la revolución informática, que es la base tecnomaterial de toda la expansión del capitalismo. Entonces, aparecen poéticas teatrales simultáneamente a este momento. ¿Cómo son estas poéticas y cómo se relacionan con esta parte económica, política, global? Primero, con el aspecto económico y el impacto sociopolítico, clarísimamente aparecen temas.
marginalidad, exilio, problemática del trabajo. Aparece la desregulación de los mercados y la devaluación de la vida. Y aparece además la metodología como una fragmentación, porque la vida está fragmentada, porque hay una ruptura cronológica y aparece una estructura no narrativa. Por otro lado, en el aspecto económico, aparece la producción para el exterior. Los productores teatrales latinoamericanos empiezan a pensar en sus producciones si puedo mover mi producción fácilmente para los festivales. Y se empiezan a producir obras, monólogos o obras que de alguna manera tienen la posibilidad de transportar todo lo que pretendan tener en el escenario. Ahora, también cambian las modalidades de producción. Se busca toda la gestión, ¿no? Este boom de gestión teatral último, la búsqueda de apoyo económico, la búsqueda exterior de becas, en una palabra, el consumerismo, ¿no? Empieza a florecer muy fuertemente la autogestión y la necesidad, por ejemplo, de los mecenazgos. Acá en la Argentina han aparecido los mecenazgos y es algo que muchos grupos teatrales están haciéndolo, buscando un mecenas. Ahora, ¿cuáles son los supuestos del neoliberalismo globalizado? Y esto sí es cómo está formado el mundo según el neoliberalismo. Yo esto tengo que reconocer que estoy basada en los estudios que ha hecho Ricardo Gómez sobre el neoliberalismo desde la filosofía. Leyendo todos los posmodernos, leyendo toda la economía. Entonces, estos rasgos están sacados del neoliberalismo o pseudociencia, el libro de Ricardo Gómez. Entonces, el mundo ontológico está formado por reducción de la racionalidad humana a racionalidad instrumental. No hay consideraciones valorativas en las decisiones. La lógica instrumental que pretende ser neutra. Esto tiene conexión con la famosa necesidad de objetividad. La objetividad en la economía, la objetividad en la ciencia. Y desafortunadamente, esto ha penetrado tanto en ciertos ámbitos de la cultura que también se pretende la objetividad o los mismos métodos o instrumentos de las ciencias duras en las ciencias de las humanidades. Esto lo he vivido yo acá en la Argentina cuando yo veo los requisitos para presentar programas o becas, por ejemplo. La elección de fines es irracional, está más allá de la discusión racional, es prerracional. De acuerdo a esto, cuando yo digo estética de la liberación es aquella que busca, o cuando Dussel dice un mejor modo de vida, eso es absolutamente irracional, porque yo estoy buscando una finalidad para mi actividad. Lo racional es maximizar la ganancia. No hay otra medida de racionalidad que la ganancia. Y la ganancia siempre económica, en términos de intercambio y de mercado. La eficiencia es el criterio de acción racional. ¿Cuántas hemos oído hablar de la eficiencia? ¿Cuántos seminarios sobre liderazgo y eficiencia? Es la elección de los mejores medios para alcanzar los fines que ya dijimos no se discuten. La libertad de mercado subordina a todos los otros labores. El mercado es el locus de la libertad humana. Es impresionante, hay algunas citas de Hayek, que yo no las tengo acá y no las transcribí, que literalmente, los chilenos, Lorena, a ti te debe sonar conocido Hayek, literalmente dice esto, que la libertad es la libertad del mercado. El que no accede es porque no tiene los méritos para accederlo. Y es la única forma de desenvolvimiento personal. Pasamos a la independencia de toda interferencia o coerción por leyes o normas. Claro, si el mercado es el que marca la libertad, ¿cómo le vamos a poner leyes o normas limitantes al mercado? Entonces, no hay ninguna limitación. Lleva a la desregularización que empezó en los 90 y todavía está en algunos lugares, ¿no? Libertad del mercado y de los individuos para maximizar las ganancias. Y las consecuencias prácticas están más allá de la ética. Y respecto de esto me arrepiento de no haber sacado las citas. Hay unas citas impresionantes de los filósofos, de los Chicago Boys que estuvieron en Chile asesorando a Allende y que son los que impusieron en Chile el neoliberalismo, que dicen que nadie es responsable por el otro si el otro no tiene para vivir o para morirse de hambre. No lo dicen así, pero lo dicen claramente. Así que esto está muy bien fundamentado. Ahora,
Pasamos ahora al posmodernismo, que es, según Jameson, de nuevo, la lógica de esto que acabamos de ver, ¿no? La negación de la capacidad de alcanzar la verdad, o de hablar de algo que vaya más allá del lenguaje. Y acá yo quiero hacer una aclaración. No es que yo pienso que vamos a alcanzar la verdad con mayúsculas y subrayado. No, pero tampoco se puede decir que no alcanzamos ningún conocimiento acerca de nada. Porque entonces si llegamos a esa negación total, ¿para qué seguimos hablando? Llegamos al solipsismo y al silencio. Evidentemente, el lenguaje y el pensamiento nos da información que nosotros procesamos y algo conocemos a través de ese procesamiento. Esto se niega radicalmente y se llega a afirmar que el lenguaje es solo lenguaje. 2. La afirmación del fracaso de toda... es lo mismo, ya dije. La negación del valor de lo nuevo y toda posibilidad de la creación de algo diferente. Esto es clarísimo, ¿no? Esto está, por ejemplo, en la arquitectura. Jameson escenifica con el edificio del Hotel Bonaventure de Los Ángeles, que es como una canto al postmodernismo en sentido estético, ¿no? Todo dividido, todo fragmentado, no hay ninguna cuestión que fluya, etc. Y en el teatro, ¿cómo se ve esto? Esto se ve en la vuelta a los textos antiguos, en la vuelta a estrategias del teatro de los 60 y 70 que habían estado un poco olvidadas. O sea, hay una vuelta a un rehacer, a un remaking de lo que ya estuvo hecho. Y finalmente, la tesis del fin de la historia, que es la tesis de Fukuyama, que niega la posibilidad de una utopía o de un futuro y sociedad distintos. No es una tesis... Alguien está con el micrófono abierto y hay un ruido, por favor. La tesis del fin de la historia, que no niega que el tiempo no dice que el tiempo se acaba. No, el tiempo sigue. Lo que se acaba es la posibilidad de evolucionar históricamente. Lo que afirma realmente esta tesis es que la sociedad, tal y como está, la economía tal y como está, la filosofía tal y como está, es lo máximo a lo que podemos haber llegado y que entonces no se va más allá de eso. Ese es el fin de la historia. Es decir, la negación de futuro. Todo se resolverá y desenvolverá dentro del capitalismo neoliberal en tiempo infinito. Ahora, ¿cómo responde la escena teatral a esto? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que yo creo que lo que hace la escena teatral es tomar estas tesis del posmodernismo y llevarlas al escenario como estrategias retóricas? Entonces, no se puede alcanzar la verdad. Entonces, no se pretende, no hay nada de mímesis primero. No se pretende hacer una mímesis y el lenguaje responde a una ambigüedad total. Y se especifica la ambigüedad en el escenario. Se duda de lo que se está diciendo todo el tiempo. Se cambian de nombre las cosas. Esto sucede, por ejemplo, en Extinción, de la cual no vamos a hablar, de Rodríguez de Ar, un español, que la puso acá Rubén Schumacher. Se aprecia también en las obras de Federico León que vamos a ver. Y entonces la escena propone crípticamente ciertas verdades y tesis políticas. O sea, no renuncia a la propuesta de tesis políticas y verdades, pero lo hace ambiguamente. De esa manera permanece dentro de la moda postmoderna, pero no entra dentro de una negación de futuro, de historia o de una posición que no sea ni política ni ética. Respecto del fin de la historia, el sinsentido de la política y del fin de la utopía y la ausencia de un futuro distinto, ¿qué hace este teatro? Primero, critica el estado de cosas, clarísimamente. Lo critica no expresamente, no, digamos, con tesis claras. Lo critica mostrando en el escenario miseria, fragmentación, degradación, dislocamientos, y la negación del determinismo. Vamos a ver si acá puedo expandirme un poco.
si en esa crítica al Estado, ustedes cuando critican algo, automáticamente están admitiendo la posibilidad de que eso no debe ser así, o sea que puede ser de otra manera. Entonces, eso es lo que yo digo, critican el estado de cosas y al mismo tiempo niegan el determinismo, porque al criticar están afirmando que es posible otra cosa distinta. Esto a la vez abre, esta crítica negativa, abre la posibilidad de alternativas y en algunas escenas aparece la visión utópica velada, en muy poquitas y muy velada, con la excepción del teatro comunitario argentino, del que no vamos a hablar. Y aparece también un teatro distópico que el mejor ejemplo acá es esta obra del teatro cubano, Otra Tempestad, del grupo Buendía, que desarma la utopía cubana escénicamente de una manera muy impresionante, pero no renuncia a la utopía. Desarma la utopía cubana tal y como, pero no renuncia a la utopía. La negación del valor de lo nuevo, el teatro, reescritura de los clásicos, eclecticismo de la recuperación de estéticas, pastiche de textos. Esto del pastiche de textos se dio en cantidades, ¿no? Entonces, ¿qué técnicas, a qué teatros vuelven la mirada? A la comedia del arte, a las técnicas brechtianas, a los elementos del absurdo y la crueldad, al minimalismo, aparece mucho teatro con muñecos, a técnicas orientales, esto aparece, por ejemplo, en un grupo de Caldas, en Colombia, una obra maravillosa que se llamó Crápula Mácula, y que era todo, parecía teatro no, y no era teatro no, era una maravilla, una belleza estética, y que hablaba justamente de la imposibilidad de esclarecer un crimen como una forma de hablar de la imposibilidad de que en la política se llegue a la verdad. Era maravillosa la obra. Y incorporan también elementos populares. Entonces aparecen nuevas estrategias que obedecen a nuevas circunstancias. Estas nuevas circunstancias son históricas, políticas e ideológicas. Históricas por el momento en que estamos viviendo. Políticas por la posición del productor de la escena teatral, ¿no? y de la ideología, obviamente. Ideológicas por la misma razón. Y esto dispara nuevas formas de sensibilidad que se exponen en el escenario de maneras muy diferentes. Entonces, ¿cuáles serían las características de esta escena? Es un producto híbrido, por todo lo que hemos dicho antes, incorpora un montón de cosas. Es heterogéneo, no hay una uniformidad, como es, por ejemplo, en los 70 el teatro realista, era lo que predominaba, acá no hay, es muy heterogéneo. Es una pastiche o reescritura de textos anteriores. Aparece muy clara la metateatralidad y la metaficción. Yo creo que también esto aparece como un modo de romper esa narrativa cronológica. Aparece una subjetividad fragmentada y degradada. Esto es muy claro en muchas obras y estoy segura que ustedes, que deben tener en su cabeza obras que yo no he visto, a lo mejor se les puede ocurrir que algo de esto se puede pensar respecto de alguna de las escenas que ustedes han visto. Y no hay temporalidad clara tampoco. Todo esto forma una estética postmoderna, pero que no renuncia a la ética, ni tampoco a una posición que abrigue la esperanza de un futuro distinto, y tampoco abjura de una posición ética que tenga en cuenta la vida de todos nosotros y la vida como el último fin de la actividad cultural, naturalmente teatral. Entonces, acá empezamos con las obras de Federico León. Paro 5 minutos si es que hay alguna pregunta, pero no quito la pantalla porque me da miedo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Yo quiero hacer una pregunta, Lola. Es Marta Toriz. Ah, Marta, ¿cómo estás? Sí. Bien, bien, gracias. Aquí súper gustosa de estarte escuchando. Yo Bueno. quisiera si pudieras volver un poquito al punto acerca de la eficacia, porque es una cosa que yo me he cuestionado mucho con relación al teatro aplicado. Yo sé que en un teatro que está buscando como primer propósito lo estético, pues
no va esto de la eficacia. Pero hablando de teatro aplicado, ¿qué más nos podrías decir acerca de eficacia? Mira, lo que yo pienso, Marta, yo no quiero negar la eficacia si no es eficacia en el sentido de causa-efecto y en el sentido mercantilista. Yo no niego la eficacia, por ejemplo, clarísimamente en las obras de teatro común, en los grupos de teatro comunitario, no las obras, en los grupos y en la forma de organización del teatro comunitario, que produce sujetos capaces de intervenir política y socialmente. Hay fenómenos personales que conozco de personas que cambiaron completamente y empezaron una actividad que en su vida se hubieran sentido capaces de hacer. Y en el teatro aplicado, por ejemplo, el teatro para los niños, o en el teatro en los enfermos mentales, o el teatro en las prisiones y todo eso, hay un efecto del teatro que seguramente los que hacen teatro aplicado pueden registrar, pero no es eficaz en el sentido de causa-efecto, que es en el sentido que al teatro muchas veces se le exige ser revolucionario en ese sentido de producir como una ruptura que modifique radicalmente de un antes a un después. Y eso yo creo que el teatro ni ningún producto cultural puede hacerlo. Yo creo que hay una eficacia, entre comillas, en el sentido de que produce un efecto que produce que ese acontecimiento teatral produce por lo menos el inicio de una transformación o de un repensarse o de un empezar a desarrollar ciertas potencias que aquellos involucrados no pensaban que las tenían. Y en ese sentido yo creo que es, entre comillas, eficaz. No sé si me explico, Marta. Sí, totalmente, te lo agradezco mucho, me ayudas mucho a seguir con mis reflexiones. Gracias a ti, Marta, por la pregunta. ¿Seguimos? ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Ante el silencio sigo? Supongo que el silencio otorga, ¿no? Sí, por favor, adelante. Sí, seguimos, por favor. Sí. Okay. Bueno, entonces, ¿qué hora es? Uy, tenemos solo media hora. Bueno, terminamos lo que podamos. Cachetazo de campo y 1500 metros bajo el nivel de Jack. Estas dos obras son las obras que a mí me impactaron a propósito de eficacia y a propósito de acontecimiento, que fueron quizá estas dos obras, más el Hamlet Machine, puesto por Veronese, por el periférico de los objetos argentino, que tuve la suerte de verlo en Cádiz, las tres obras que en mí causaron esta cosa de qué me están diciendo, cómo me están diciendo, acá hay algo más. Y me mandó a leer, a pensar, a investigar y a meterme en lo que ahora les voy a mostrar. Entonces, estas dos obras presentan el cambio, primero la lógica de supervivencia está claro en las obras de León, clarísima, ¿no? Inclusive por la forma que se da el proceso de creación. Y además escenifican el cambio de imaginario en las nuevas condiciones de existencia, porque las dos obras presentan la devaluación de la vida de una forma muy, muy brutal, ¿no? Y la devaluación de la vida de la clase media. Acá no son los pobres, es la clase media. Tienen una anécdota que es la falsa totalidad que nos cierra, o sea, aquellos que son necesarios para el sistema, pero que no entran ahora en el sistema, no están incorporados, pero son necesarios, la clase media decaída y desvalorizada por todo el sistema, más el procedimiento de creación, que es una ruptura total de los procedimientos tradicionales del teatro contemporáneo. Entonces, aparece una lógica de la supervivencia, nombre que yo le puse, lo pueden llamar como quieran, que está causada por la necesidad de seguir creando al mismo tiempo de estar impactados por la globalización, la transnacionalización, la necesidad de reacción instantánea a procesos y situaciones concretas que nos obligan a estar improvisando los caminos a seguir. No hay un futuro planificado. Entonces, esta lógica de la supervivencia es una estructura interna que adquiere forma solo en los ensayos. No viene el director, según León lo narra y según lo narran sus actores, al ensayo con una estructura y con roles y con palabras, sino que empieza la práctica con carácter abierto y en esa práctica se va armando. Fíjense en lo que dice uno de los actores,
Zimbowski en una entrevista que la hace Moto en un número de Funámbulos. Dice, la palabra no era tan importante porque la cosa se generaba desde el cuerpo, desde el estar, desde lo que provocaba el agua en el baño, una especie de sopor, de tedio, algo realmente insoportable. El calor agobiante ayudaba a entrar en un estado y ahí sigue. O sea, claramente nos da la idea de que están esos cuerpos ahí y que van respondiendo en la medida de lo que va ocurriendo en ese ensayo. ¿Cómo sobrevivir en el ensayo? Podríamos llamarle a esto, ¿no? Para llegar a la obra final. Entonces, estas piezas, las dos de León, son piezas testimoniales. ¿Por qué? Porque primero articulan, según mi mirada, textos de distinto tipo. Textos políticos, teatrales, incorporan el cuerpo, incorporan lo gestual y nos presentan brutalmente la disgregación social y la disgregación identitaria. Son producciones, formas de conciencia para intentar, uno siente que de alguna manera el productor, los actores, la escena está intentando entender lo que pasa. Y eso de alguna manera es lo que pasa también desde la expectación. Tratamos de entender lo que pasa en la escena, pero atrás de la escena está el entender lo que pasa afuera de la escena, que es analógico a lo que estamos viendo en la escena. Entonces, estas escenas hacen mímesis del sinsentido. No hacen una mímesis del sentido común del statu quo. Aparecen subjetividades fragmentadas en una forma que resisten la lógica. Plasma el imaginario social mediante situaciones reales en la escena teatral. Acá se habló mucho de hiperrealismo y León era uno de ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, ya vamos a ver, ponían en la escena situaciones que traían elementos de la realidad cotidiana muy presentes, que no escondían esa realidad cotidiana, sino que a propósito la traían a la escena. Entonces se llamó hiperrealismo, pero ese hiperrealismo, esos elementos reales en la escena contrastaban con la total irrealidad de lo que se contaba, pero al mismo tiempo que eran analógicos a lo que se vivía afuera, que aunque nos parecía irreal, era real. Es todo un cuento de contradicciones, ¿no? Entonces, 1500 metros, vamos a empezar con 1500 metros bajo el nivel de Jack. ¿Qué hay en 1500 metros? Hay agua. Les cuento un poquito la escena, porque no filmé y no tengo el videoclip de esto. La escena era un teatro muy chiquito, los espectadores estábamos muy cerca de la escena, todo al mismo nivel. Al final del cortito escenario que se había hecho, un cuadradito, había una tina de agua, llena de agua, había una televisión, luces totalmente vistas como luces de un baño en un edificio viejo, se oían ruidos de caños y de agua como se oía en un edificio viejo, tal cual. Y estaban los actores de ahí y estábamos nosotros de ahí sentados al borde de ese cuadradito de escenario, que cuando los actores en medio de la escena se metían al agua, el agua salía y llegaba casi hasta nuestros pies. Nos sentíamos mirando el baño ajeno, literalmente. Dice Ziembowski otra vez, el grado cero de la composición había que colocarse en una zona muy oscura y muy interna. Federico León, trabajaba con líneas internas o psicológicas muy corridas. El texto fue desapareciendo y se fue construyendo algo nuevo. De esto todo lo que tengo es una foto que espero que ya salga. Efecto de realidad, iluminación sin artefactos, luces asociadas a los momentos del día, escenografía, el público no sabía dónde terminaba, el público estaba integrado al baño, había un sonido de consorcio, de condominio, de edificio viejo, grabado de la realidad. La escena se vive, el llanto, el frío, la incomodidad, las frustraciones, las intimidades. Yo admiro realmente a la actriz, me disculpo, no me acuerdo el nombre este rato, que es una persona madura, que estaba todo el tiempo metida en el agua, en la tina, y salían y entraban de la tina, y después entraban todos a la tina. Acá está. Esa es la única foto que tengo para mostrarles. Entonces, soledad, aislamiento. El ruido de los caños produce mayor situación de soledad que si no hubiera sonido. Era una sensación para el espectador indescriptible.
Toda la comunicación se hacía en el baño, epíteto de la privacidad. Resta dignidad a los personajes, todo les restaba dignidad a los personajes, todo. Y la inmersión en el agua de alguna manera nos mandaba al retroceso, a los orígenes. Y esta es la segunda obra de Federico León, que les invito a ver un ratito. ¿Conservas recuerdos de tu niñez en los que aparezco favorecida como una señora que hizo todo lo posible para que crezcas en libertad? Ay, ¿cuántas opciones tenemos, Nelly? No sé. Yo arriesgo, ¿le parece? No sé, es no me vienen en este momento a la cabeza imágenes tuyas favorecidas. No responder, no. ¿No? Si yo te digo que me voy media hora y vuelvo a los 15 minutos, ¿a vos que no? Si yo te doy media hora para que organice las tareas del hogar, y a los 15, prestad atención, a los 15 minutos, prestad atención. Pero yo te digo, ya está listo, no termine la pregunta. Vos que me decís terminé, o me decís no, y seguís trabajando. Yo sé, me mentís. Pero mira que pensar en eso, ¿eh? Porque se puede quedar 15 minutos reales. No sé. Yo te decía, no puedo dar las patas arriba del cubo. Cuando se comen, se ponen las patas arriba del cubo. En vez de mesa te decía punto. Y vos te lo grababas. A los armadones, alcancía. Al preóxido. ¿Qué era óxido, mami? Más óxido para la nena. Jugo divertido. En el baño, lo que hago es el baño. No te quedas en el colegio. Vamos al colegio. Ibas corriendo y te sentabas en el inodoro. Televisor te creías que era piso. Yo me los acordaba, ¿entendés? Yo siempre te decía, televisor es piso, para que crearas un concepto. ¿Qué era lo que me decía? Liliana. ¿Qué te decía? Te descarminaste. O sea, te descarminaste. Este lugar me da asco. Asco me da. Me decís feito. ¿Y qué querés que haga? Así lo único que controlo. Yo atrás de él me dejé cosas. Una carrera. Yo me podría haber ubicado vendiendo libros, depilar, planchar. Me quiero depilar ahora. Ahora me quiero depilar pelos. Hay olor. ¿A quién le cuento esto? Alfombra. Y publicaba la ventana. Mi lavador. De pizza. Mi amor, vos ahora estás en el campo. En el campo, hasta tomar conciencia. Mi salida, la ropa, la capilla. Vos decís que dejaste cosas. Todo dejé. Escuchame un momento que te voy a decir. Esta ropa. Cada vez que tenemos que deshacer nuestra ropa. Va a ser el país. Hicimos toda mi vida. La ropa que yo me puse ahora la necesitaba. Es ropa que necesitáis más. Un segundo. Muy bien, hay gente que necesita. Deshacernos de esta ropa. Hay gente que necesita. No te lo das.
Conozco una familia. Conozco una familia que no tiene nada, absolutamente nada, por decir. Así que, no, con el agua también la chica necesita un poco de agua. Cuando mucho chico está sintiendo el frío del invierno. Miren, se tiene una persona. Nadie se da cuenta que está sufriendo frío. Eso me decía de Egipto, me decía así. Y yo lo escuchaba, la vocecita de allá adentro. Tenía por favor unos rayos para que se caliente, para que vea la vida, me decía que está chiquito. Y lo encontré frío, como un árbol muerto de frío. Y los niñitos, tenía que ver así. ¡Hazlo, Cassandras! ¡Yo dejé todo! ¡Yo quiero mi pantalla! ¡Pero mi pantalla! ¡Está bien lo que están haciendo! ¡Hay gente que necesita! ¿Y ustedes qué hacen? Bueno, yo creo que las escenas de Federico León tratan de representar lo irrepresentable. Eso que es obsceno, que en la realidad no lo podemos ver nunca, en la realidad superficial, digamos, en lo que vemos, en la superficie. Lo oculto en el discurso de la globalización, aquello que no se dice, aquello que no se muestra, se hace hipervisible en la metáfora de la desnudez de las dos mujeres, en Cachetazo de Campo. Achicamiento de la clase media, el desempleo, el desarraigo. Si ustedes entendieron algo, espero que sí, de lo que decían las mujeres, primero aparece claro el lenguaje que ya no les sirve, la animalización. Después aparece claro que había un antes en que vivían mejor, la chica se queja de que yo tenía esto, yo tenía aquello, y finalmente el tipo les obliga prácticamente a dejar toda la ropa porque hay otra gente que tiene menos que ellos. O sea, hay un impacto. Uy, esto. Entonces, ¿qué es lo que aparece para mí en Cachetazo y en 1500, en las dos obras? En Cachetazo al final, esto les tengo que contar para que entiendan lo que sigue, el campo, se llama el campo el personaje masculino, se lleva a la chica, porque la chica solo se quejaba y solo lloraba y era una cosa terrible, se la lleva y después regresa con ella regresa con una camiseta, con una remera, con una leyenda en portugués y con un radio puesto con audífonos en las orejas, con una música norteamericana a todo volumen. Y ella ya está feliz. Entonces, para mí, lo que está diciendo es que esa identidad falsa se alcanza mediante el consumo. 1500 metros va mucho más allá. Ni siquiera esto es alcanzable. Y una de las cosas que en las dos obras está presente es el cigarrillo, como el último objeto al que el deseo puede acceder, el cigarrillo. En 1500 la noción va a comprar un cigarrillo, se me acaban los cigarrillos, me falta la cajetilla de cigarrillos, está todo el tiempo allí. Entonces, estos seres para el consumo pierden las características de lo humano. Hay un espejo, en 1500 metros hay un espejo en donde ellos se miran y en donde ellos se hablan. El lenguaje está en vía de extinción. Luisa Maulla, la protagonista de 1500 metros, y en Cachetazo el lenguaje tiene con falsos contenidos. Por ahí dijo, la televisión es del piso, me dice voy a la cocina y se sienta en el inodoro, etc. En las dos obras hay un desplazamiento temporal histórico. Queda claro que hubo un antes y que el presente se ha desplazado hacia una realidad más baja. Para mí hay una corporización escénica de una vida antihumana o una vida sumergida. Esto está literalmente en 1500 metros, ¿no? De a poco nos vamos a ir poniendo negros y cuando estemos del todo negros nos vamos a morir. Ni hablar de la connotación que en la cultura argentina tiene la palabra negros, ¿no? Negros son los pobres, los marginados, los que no tienen acceso a nada, los que se les desprecia de todas las maneras posibles, etc. Es una estética hiperrealista. Es la contraparte del discurso político, económico y social que oculta ese resto inarticulable,
ese grupo que se ha quedado afuera, ese grupo que no se puede incorporar al capitalismo, pero que es necesario para el funcionamiento. Exhibe lo indecible y lo oculto. Mediante la alegoría del despojo y la desnudez en Cachetazo de Campo, el final de Cachetazo es una cosa impresionante, termina con las dos mujeres absolutamente desnudas, paradas en el borde de la escena cerquísima de los espectadores, completamente desnudas, llorando y moqueando. Es realmente un cachetazo. Mediante la insignificación de la incomunicación, el vaciamiento de sentido y la inmersión de una situación de la que no hay salida. Fíjese, en la inmersión en el agua, por un lado, es un retroceso como en cuanto a humanos, es un retroceso de vida en el tiempo y es un retroceso en el sentido de estar inmerso en algo de lo que no se puede salir, en los dos casos. En los dos casos yo creo que hay denuncia y que hay resistencia. Para mí, las dos escenas son metáforas virtuales de la decadencia económica, psíquica y humana, microcosmos de la disolución y la crisis social argentina. Los cuerpos solo producen mocos, llanto o están sumergidas. Permanecen en situaciones antinaturales. El lenguaje no tiene coherencia ni sentido. Y el contacto entre ellos es solamente mediante la violencia físico-verbal. Y en el mejor de los casos, mediante la ilusión de una comunicación telefónica, debería decir, para que no se crea que es otra cosa, en el caso de 1500 metros. Hay un nuevo lenguaje escénico con características distintas o propias de este momento. Es una estética en donde la crueldad de la palabra se agrega a la crueldad de la vivencia de los actores y también de los espectadores que estamos ahí cerquita, viviendo eso, aguantando eso. Más que poner un texto, producen un hecho escénico y es un intento deliberado de producir un efecto de realidad. Es una exhibición, desde mi lectura, de las contradicciones del modelo económico neoliberal. Son inevitables. Estos restos del capitalismo son inevitables. Es el resto inarticulable del capitalismo, que no permite un cierre completo de sentido, pero que es indispensable para su funcionamiento, y son contradicciones que se muestran en tanto son consecuencia del sistema, pero increíblemente también frenan su desarrollo, porque el sistema está armado sobre el consumo, y la demanda, y la ganancia, y estos grupos pierden acceso a eso. Sin embargo, siguen estando allí. Aquí aparecen la disolución de la familia, que es la institución fundamental del capitalismo, otra contradicción. Parece indicar la falta de futuro, la necesidad de una reestructura social, quizá una redefinición de roles. El padre en Cachetazo es un simple mediador y además se sugiere que la chica ha sido violada. Y no se dice, pero no aparece otro que no sea el padre. Y en 1500 metros, Jack, que es el padre desaparecido, está sumergido. Y aquí también alguien podría decir, aquí hay alguna conexión con esto de los desaparecidos, ¿no? Tratándose de una obra argentina. La disolución de la familia trae comportamientos patológicos. Los personajes se convierten en objetos infrahumanos en los que solo ha quedado el hábito de consumo. Y la contradicción, la segunda contradicción que yo veo es la construcción entre identidad y consumo que está marcada por Scler. Al sistema le interesa proporcionar el consumo, asunto de identidad y valores. Pero el mismo sistema es la causa de que estos seres no puedan siquiera mantener su nivel de vida anterior, menos aún obtener nuevos bienes y empezar a consumir otras cosas. Otro aspecto de la contradicción, el consumo lleva a la pérdida de identidad. En tanto, sus personajes se convierten en objetos de consumo. Se identifica el objeto de mercado con sujeto ciudadano y con sujeto como consumidor. Fíjese en lo que dice en Cachetazo de Campo. Él dice, necesito un padre, necesito un televisor. Y la chica dice, mi papá se quedó con el televisor y ella se quedó conmigo. Es decir, la identidad, esos seres humanos están totalmente reducidos a objetos y equiparados con objetos de consumo. Entonces aparecen la exclusión, la bajoestima, la sensación de abandono. Estos expresan relaciones de tensión y antagonismo, que aunque sean simbólicas en el caso del escenario,
no son meramente culturales, tienen conexiones, interrelaciones con el mundo político y económico de la fuera de la escena. En el escenario teatral se despliega un imaginario colectivo, el imaginario colectivo, y por ello no creo que pueda leerse aisladamente de los aspectos económicos y políticos que de alguna manera está por detrás de la producción, porque todos ellos están inmersos en ese escenario político y económico de ese momento. Entonces, yo creo que estas dos propuestas escénicas, aunque aparentemente no cantan a la vida realmente, denuncian un mundo que no es un mundo apto para la vida. Hasta aquí, y yo creo que aquí tenemos que parar por la hora, me parece. Quedo a la disposición de la persona que está moderando esto. Sí, Son las muchas 4 de la gracias. tarde. Sí, gracias, Hace 4 Lola. minutos, Hugo, no puedo empezar otro tema. Sí, claro, solamente que hay una pregunta de José Alcántara en el chat Ajá. que dice que de acuerdo, que está de acuerdo, que hay denuncias a capitalismo tardío en las obras que nos planteas, pero ¿en qué sentido son obras de liberación? Menciona José Claro, Alcántara. para mí son obras de liberación, justamente eso es lo que al final planteé, ¿no? Son obras de liberación porque muestran la negatividad de lo que en ese momento se está viviendo. Muestran brutalmente un mundo desintegrado, donde las personas han sido objetualizadas, donde las relaciones sociales están destruidas. Entonces, al mostrar que ese mundo presente es eso, esa cosa negativa, es lo que dije como a la mitad del seminario, voy a repetirme. Si yo critico algo, yo critico porque creo que hay otra cosa posible. Y esa otra cosa posible es la apertura hacia una posibilidad, hacia otro mundo. Entonces es una liberación por la vía negativa. Al mostrar lo negativo del presente, yo estoy afirmando una posibilidad distinta. Eso es lo que yo creo. Quizás no le parece a Alcántara, puede ser. Acá todos tenemos derecho a estar en desacuerdo. Sí, gracias. Aquí el comentario de Daniel Quijano, que también puedes tú ver en el chat, dice, al hacerlo de forma simbólica, no lo reproduces y en todo caso da una nueva mirada. Es lo que dice Daniel. Claro, no hay una reproducción inútil, ¿no? No es una reproducción inútil, es una mimetización de la desgracia por la forma en que está armado. Es una denuncia de la desgracia. Sí, muchas gracias. Si alguien tuviese alguna intervención, una pregunta muy puntual, estamos en el límite del cierre de nuestra jornada de hoy, pero no sé si hay alguien que quiera comentar o vamos cerrando la sesión. Yo tengo una duda, ¿puedo? Soy Sí. Aurea, bien. Bueno, es que ahorita mencionaste lo de la desgracia, Lola, pero realmente no escuché cómo a qué se estaban refiriendo. Me quedé en la parte de la negatividad del lenguaje en la que consigues, no sé, querer hacer que otros mundos sean posibles. Bueno, te repito, a ver si soy un poquito más clara, Aurea. Que cuando nosotros criticamos algo, criticamos porque sabemos que esa no es la forma correcta. Cuando nosotros criticamos algo, criticamos porque pensamos que las cosas pueden ser de otro modo. Entonces, estos escenarios que critican ese presente brutal neoliberal de los 90, al hacerlo, también están expresando la idea de que eso no está bien y de que eso puede ser de otra manera. A eso me refiero. No sé si soy más clara ahora. ¿Aurea? Sí, más o menos, porque no estaba pensando en la década de los 90, sino estaba pensando más bien en las obras que ahorita nos compartiste, que fue la de 1500 metros bajo tierra y la de... Sí, bueno, son de los 90. Son de Ah, fin de ¿sí? los 90, principios del 2000. Claro, yo hablo de esas dos obras. Pero hay otras que responden a la misma, que podrían responder al mismo análisis, ¿no? Ahorita sí tendría que pensar en alguna. Claro, no, yo te digo de lo que yo conozco. Hay obras,
Yuyascani tiene alguna. Hay otras obras argentinas. Hay otras obras que responden de esta manera más o menos a lo mismo, ¿no? Por supuesto, como yo afirmé antes al describir un poco esta estética, hay muchas formas de hacerlo. Esta no es la única forma de hacerlo. Esta es la forma en que hace el escenario producido por Federico León en ese momento, entre 1998 y 2002, y que yo creo que son muy representativas de lo que podría significar una escena que denuncia la degradación que trajo el neoliberalismo de los 90 en Argentina concretamente, y que al hacer esa denuncia automáticamente está no aprobando lo que sucede. Y al no aprobar, creo yo que está planteando la necesidad de que las cosas cambien, que sean de otra manera. Y al decir la necesidad de que cambien y que sean de otra manera, está abriendo la posibilidad a una sociedad y a un futuro diferente. Por ahí va mi razonamiento. Sí, muchísimas gracias. De nada, Aurea. Bueno, si no hay otra pregunta muy puntual, estamos ya pasaditos de la hora de cierre. Si no hay otra cosa, yo solamente quisiera mencionar que está con nosotros Lavinia Usigli. Muchísimas gracias, Lavinia, por acompañarnos. Qué lindo. Bienvenida aquí a la jornada y esperamos también el día de mañana y el sábado también en la entrega de la presea que tiene el nombre de tu padre. Felicidades, Lavinia. Y muchas gracias entonces. Si no hay más comentarios, Lola, creo que dejamos aquí. Nos quedamos con tarea de reflexión para casa el día de hoy y mañana en punto de las 11. Espero que ya no tengamos este inconveniente técnico. Nos conectamos y arrancamos con más puntualidad. Perfecto. Si les parece, dejamos aquí. Gracias. Muchísimas gracias, Lola. Gracias a todas, a todos. A los organizadores y a todos los presentes. Lamento no verlos, nada más. Sí, eso pasa, pero hay mucho cariño aquí en la virtualidad, en la distancia. Pasa la pantalla, ¿no? Pasa la pantalla. Exacto. Bueno, gracias. Gracias. Chao, gracias. Nos vemos mañana entonces. Cantar hasta mañana. Hasta mañana. Abrazos. Gracias, Lola. Hasta mañana. Hola, pues hoy tuvimos el problema de la transmisión en vivo, pero se solucionó al final. Al principio parecía que lo que sucedió fue que sí conectó, enlazó con el Facebook, pero no lo transmitió. Entonces tuvimos que reiniciar y fue donde pudimos, sí se estaba transmitiendo, pero no se compartía. Entonces, bueno, eso fue lo que se complicó bastante. Entonces, nada más eso, pero al final se solucionó. Y otra situación que se presentó nada más fue que algo pasó con supongo que fue un error de conexión. Creo que no fue con mi conexión, pero parece que a lo mejor de la plataforma. Con la sala de espera parece que se trabó un poco. Entonces yo les daba a aceptar, pero no las aceptaba, ¿no? Algo pasó ahí. Entonces yo creo que mañana solamente habilitaré la sala de espera antes de las 11 y después ya no habrá sala de espera. ¿Les parece bien para evitar el problema? Muy bien. ¿Dónde se está guardando la grabación? La grabación está desde el principio, ¿verdad? Exacto, sí. Aquí da la opción de grabar en la nube. Supongo que se graba en la misma cuenta del Facebook. Ya escribí a los responsables del MED, de MAET, algo así se llama, ¿no? Ya les escribí para que nos faciliten los videos que supongo que ellos tienen en control, porque es en la nube que ellos están administrando. Entonces, para mañana,
espero que en el transcurso del día de hoy tenga una respuesta para ver si me lo pasan o cómo nos lo harían llegar. Sí, me parece muy bien. Yo creo que al final podemos dar a conocer de que los videos están accesibles, ¿no? Porque claro, como una cátedra, uno no está tomando los apuntes o uno no tiene las referencias que está haciendo y a uno le gustaría repasar. Entonces, si les podemos decir al final que está disponible, sería muy útil para los Ok. participantes. Sí, también de parte del CITRU ya lo solicitaron, el video. Sí. Ok, pero el repositorio, ¿dónde va a ser? ¿En el CITRU o dónde lo vamos a tener? Pienso que puede estar en la página web que se está diseñando, Hugo. No sé si... Yo creo que es algo que podemos bajar en la página, cuando menos el enlace, ponerlo en, Sí. en la página web. La página web Ajá. estaría lista, yo espero, más o menos por el 15 de diciembre. No, entonces podemos avisar desde ahora que va a haber una página web del Departamento de Letras y que ahí estaría el enlace de los videos. Ahora, otra que se me ocurre de pronto es si de una vez hacemos una YouTube y de Facebook independiente. Por ejemplo, yo tengo una en el caso del coloquio de teatro, una de Facebook, pero está enlazada con mi cuenta personal. Entonces, si quieren, hacemos una página de Facebook de los proyectos de coloquio y ahí podemos Facebook y en YouTube. Y entonces ahí sí en YouTube podemos subir los videos, si les parece. Pues me parece que estaría bien, no tiene sentido esperar hasta que esté la página. Yo creo que cuando esté la página sería uno de los componentes de la misma, los enlaces. Tendrían que ser enlaces porque la página no tendría la capacidad para tener los videos. Pero si los videos